Señores, buenas noches, bienvenidos a Líderes. El líder invitado de hoy es el doctor Andrés Gubetich, presidente del Instituto de Previsión Social. Con él vamos a hablar acerca del que fue el tema de la semana, el descalce financiero del IPS y sus problemas para poder costear sus operaciones durante el segundo semestre de este año. Como siempre, empezamos agradeciendo a las empresas que auspician Líderes: Banco GNB Paraguay, Aseguradora Yacyretá, Sentite Protegido, Dermagloss para que tu piel muestre lo mejor de vos y Megalabs, comprometidos con la excelencia. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Andrés Gubetich aquí en Líderes desde los estudios de Canal Plus. ¿Vez te preguntaste todo lo que puede caber en algo tan pequeño? Esa pequeña taza de café que se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. El pasto verde y fresco que se convirtió en el lugar favorito de ellos. Ese auto, alguna vez de juguete, que se convirtió en una realidad 20 años más tarde. Esa fotografía que se convirtió en el recuerdo de una de las mejores aventuras. Seguí viendo cómo lo pequeño se convierte en grande. Contactá con un asesor al 617-8000. Aseguradora Yacyretá. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclín e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciruelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciruelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con Finartrit Advance, nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Ya estamos en compañía del doctor Andrés Gubetich. Doctor Gubetich, buenas noches. Qué gusto recibirlo aquí en Líderes. Muchas gracias, Federico. Realmente un honor y un placer poder compartir contigo esta noche de domingo. Y bueno, estamos a las órdenes y saludo también a toda la audiencia. Gracias, doctor. Doctor, empiezo preguntándole las proyecciones financieras del Instituto de Previsión Social que usted preside para este segundo semestre, julio-diciembre 2020. En una escala de 1 al 10, ¿qué tan fea está la situación? ¿Siendo 10 la mejor? Siendo 10 la peor. La peor. La peor. Bueno, veníamos muy bien. Veníamos hasta febrero, fines de febrero, te diría que teníamos una calificación de 3, 2. Estábamos casi en lo ideal. Correcto. Siempre hay cosas que mejorar. Pero lastimosamente con esta situación de pandemia del COVID-19 y en virtud al cumplimiento de la ley 6425 que permite a los empresarios acogerse al beneficio de una refinanciación del aporte obrero patronal por 18 meses sin intereses, hizo que nuestra recaudación vaya bajando mes a mes, siendo así que en el mes de marzo de este año bajó casi un 20%, en abril un 35% y cerramos mayo con un 40% menos. Entonces, de estar, como te dije recién, en una posición número 3 o número 2,
bajamos a una posición 7. Y esto se puede o mantener en esa situación o inclusive podemos bajar más. Ok, está subiendo la fiebre entonces, doctor Gubetich. Es así. Doctor, me mencionó recién la ley 6425, que es la ley de emergencia sanitaria. Sí, señor. Esa ley, como usted me dice, le permite a los empleadores financiar el pago de los aportes patronales sin intereses hasta 18 meses. Pero ¿cuántos meses yo puedo acumular como deuda de aporte y financiar? Marzo, abril y mayo, 3 meses o más. 3 meses, pero en la realidad se está dando que la gente o no conoce de este beneficio, entre comillas, que tienen, o bien directamente están dejando de pagar sin acogerse al beneficio. No sé si me explico. Sí, perfecto. Entonces, crea una situación un poco embarazosa de que tendríamos que superar estos 3 meses y eventualmente modificar la propia ley y decir, vamos hasta diciembre, que era el proyecto de ley que había presentado el senador Silvio Beto Velar, que hoy quedó sin efecto. Quedó sin efecto. Ese proyecto de ley prevé que los empleadores dejen en suspenso el pago de los aportes al IPS hasta el 31 de diciembre de 2020. Tenían que hacer una amortización del 5%. Okay. ¿Verdad? Y a partir de ahí podían acogerse a una refinanciación a 18 meses, sin ningún tipo de interés. Ni moratorio y tampoco del plazo de 18 meses. A partir de enero de 2021. A partir de este mes de junio es la ley actual. Correcto. Y si salía la siguiente ley era a partir de enero. Amplía el tiempo Así que puede dejar pendiente el pago y empezaría a pagar a partir de enero. Sí, señor. De enero 2021. ¿Me puede repetir, doctor, durante los meses de marzo, abril y mayo, sumando los ingresos del instituto durante ese trimestre, marzo, abril y mayo, qué porcentaje disminuyeron los ingresos con respecto al mismo periodo, marzo, abril y mayo 2019? Y lo que te había comentado, en marzo un 20%, en abril... ¿Cayó o un 20% se recaudó? No, cayó. Cayó un 20%, se Claro, recaudó 80%. Claro, para graficar bien, nosotros teníamos un promedio de recaudación cercano a los 100 millones de dólares. Mensuales. De hecho, febrero habíamos cerrado en casi 610 mil millones. Correcto. Al tipo de cambio de esa fecha era casi 95 millones de dólares. Correcto. Entonces, marzo bajó 20%, en vez de 100 recaudamos 80. En abril, en vez de 100 recaudamos 65. Y en mayo cerramos con 62. Correcto. Quiere decir que esa recaudación corresponde a empresas que, aún teniendo la posibilidad por ley de acogerse a un beneficio de financiación, decidieron seguir aportando. Así mismo. Que estamos hablando casi en forma proporcional al tema de recaudación, porque tenemos un universo de 65 mil empresas aproximadamente. Número más, número menos, no, porque eso varía mes a mes. Okay. Y estamos hablando de que en marzo casi el 20% dejó de pagar, en abril casi el 35% y en mayo casi el 40%. Más cierto grupo que no se acogió a ese beneficio, llamativamente. Okay. Y que nosotros le estamos notificando, como diciéndole, entendemos la situación que se está viviendo y le invitamos a que hagan su presentación por los canales correspondientes, que son el Ministerio del Trabajo, donde ellos envían la nómina de sus trabajadores que se van a acoger a ese beneficio, y también el pedido de la suspensión de las actividades laborales. Correcto. Por ende, a partir de ahí tomamos conocimiento y también le damos la financiación. Entonces queda todo ordenado y eso nos permite manejar una estadística mucho más clara y más precisa. O si no, estoy en mora. Así mismo. Correcto. Doctor, dígame una cosa. Además de la caída de los ingresos, fuerte caída en los ingresos en este trimestre, marzo, abril, mayo 2020, ¿tuvo el IPS que hacer inversiones, adquisiciones
para preparar al instituto para un eventual pico de contagios del coronavirus? Sí, es correcto. Tuvimos que hacer ciertas reprogramaciones presupuestarias a los efectos de poder contar con mayor cantidad de lotes de cama, también de insumos médicos que se requieren para este tipo de contingencia. En algunos procesos realmente estamos un poco atrasados, principalmente porque los proveedores tampoco no tenían el volumen ni la cantidad ni a mano los productos que se estaban requiriendo. Okay. Antes comprábamos, por decirte, 50.000 o 100.000 tapabocas mes, okay, y ahora saltamos a 300.000 o 500.000. Entonces, ningún proveedor tenía eso. Y siendo que casi todos nuestros llamados son licitaciones públicas nacionales, subasta a la baja, de, como le decimos nosotros, de abastecimiento simultáneo, donde se presentan más de 2 empresas para proveer un mismo producto. Entonces, eso permite que la empresa A, o la empresa número 1, que tiene mejor precio, lleva el 50%. La empresa B, que tiene el segundo mejor precio, lleva un 30%, y la empresa C, que tiene el tercer mejor precio, lleva un 20%. Okay. En caso que una de ellas deje de tener la cantidad que se le adjudicó, las otras 2 se reparten lo que dejó ella de proveer. Correcto, correcto, correcto. ¿Y cuánto dinero representó para el IPS esas inversiones no previstas antes del COVID? Y está acercando a los 20 millones de dólares. Correcto. Pero para que sea ideal y podamos afrontar si es que venía algo más fuerte de lo que hoy estamos viviendo, a Dios gracias, la situación es bastante controlable, tendría que ser por lo menos el doble de lo que hoy estamos invirtiendo. Estaríamos cercanos a los 40, 50 millones de dólares. Inversión ideal. Inversión ideal. Y se invirtió la mitad de ese dinero. Sí. Doctor, estábamos hablando recién acerca del periodo de gracia durante el cual el empleador puede diferir para financiar posteriormente el pago de sus aportes. ¿Eso no perjudica la cobertura de salud de trabajadores? No, porque la propia ley nos obliga a nosotros a seguir prestando ese servicio, que hoy por ley, o sea, antes de la promulgación de esta ley, sí, había una cobertura de hasta 60 días posteriores al cierre, a la cesación o a la suspensión de las actividades laborales, que está en nuestra Carta Orgánica. Con esta ley se extendió ese plazo al doble del tiempo, nos fuimos a 120 días. Entonces, IPS sigue brindando una cobertura de salud a todos los trabajadores que hayan estado en un periodo de cesación o suspensión. Ok, perfecto. Ahora, si mi empleador está difiriendo pagos de aporte, supongamos que haya salido este proyecto de ley que finalmente fue retirado del Senado, que se conoce como proyecto del senador Silvio Velar, que usted me está contando que extendía el periodo de gracia del pago de los aportes hasta diciembre 2020. Si yo no fui cesado en mi trabajo, tampoco fui despedido, pero mi empleador se acogió a ese periodo de gracia y va a diferir para financiar después, ¿tengo cobertura full? Full. Correcto, correcto. Cobertura full. No salió. Se retiró ese proyecto, por lo tanto el periodo de gracia para pagar los aportes está terminando ahora en junio. Correcto. Y a partir de julio se deben empezar a regularizar y se debe empezar a pagar las cuotas de ese periodo durante el cual no se aportó. Más las primeras cuotas de la refinanciación. Tienen que pagar el 100% de lo que corresponde al mes de julio. Correcto, correcto. Más la primera cuota. Exactamente, desde julio se empieza a pagar todos los meses el 100% de lo que corresponde al mes. Así mismo. Más las cuotas de este periodo que hubo un periodo de gracia. Así es. ¿Cómo van a estar las finanzas del IPS julio-diciembre, teniendo en cuenta que no corrió este proyecto de ley del senador Silvio Velar, si las empresas tienen ya la obligación de tener que pagar desde julio, normalmente como era antes del COVID, y encima tienen que pagar las cuotas del periodo financiado? Y estaríamos en un escenario bastante complicado, que de hecho hoy lo estamos, ¿verdad? Por eso es que levantamos nuestra voz al Ministerio de Hacienda, al Ejecutivo y también a los parlamentarios, exponiendo y explicando cuál es la situación embarazosa que estamos viviendo
y de la necesidad urgente de contar con un salvataje económico a los efectos de poder llegar hasta el término de este ejercicio fiscal al 31 de diciembre de este año. Estamos hablando si nuestra recaudación bajó un 40%. Cierto. Y estamos con casi 7-8 meses al término del ejercicio, arrastrando ya una pérdida importante. Estamos hablando de casi 320 millones de dólares para cubrir lo básico. Y sin contar aquellos proyectos de inversiones que teníamos planificado realizar. ¿Y que va a quedar paralizado? Y paralizado como mínimo. Paralizado como mínimo. A Dios gracias tuvimos la oportunidad de terminar un hospital departamental en la cabecera departamental de Amambay, en Pedro Juan Caballero, con una instalación moderna y un equipamiento moderno para una población muy necesitada. ¿Se inauguró la semana pasada? Que inauguramos, sí, hace 15 días realmente. 15 días. Y Dios mediante, estamos inaugurando la próxima semana o antes de fines de junio el Hospital Distrital de Santaní, que también es un hospital regional moderno, con equipamiento moderno para cubrir las necesidades básicas de la población de esa zona del país y de nuestros asegurados que están ahí, permitiendo que cuente con un quirófano y con una sala de maternidad, que es uno de los pedidos principales que hemos escuchado en todos los recorridos que hemos hecho. Si me permite, Federico, te quiero comentar. Estamos hace 9 meses al frente de la institución. Nos debemos a nuestros asegurados, a nuestros aportantes, principalmente a nuestros jubilados y a los beneficiarios. Y hoy, por la ley de emergencia, donde el Ministerio de Salud tomó las riendas del control sanitario del país, no solamente de IPS y del Ministerio, sino también de la parte privada. ¿Eso qué significa? Significa que un no cotizante o familiar de un cotizante, si el ministerio le envía al IPS para que en el IPS lo atiendan, ustedes lo tienen que atender. Así mismo. Así mismo. Y lo estamos haciendo, como si fuese un cotizante full. ¿Y eso está vigente hasta cuándo? Y la ley está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Y hasta el 31 de diciembre nosotros vamos a brindar nuestros mejores servicios, con la mejor calidad, con la mejor calidez, que es lo que nos caracteriza. Eso sale del bolsillo del IPS, la atención para gente que no es cotizante. Así mismo, pero tenemos un sistema de compensación con el Ministerio de Salud, que es importante también transmitir esa tranquilidad a nuestros aportantes, donde no se va a ver afectado, digamos, porque tenemos sistemas de compensación de medicamentos, de servicios, de muchas áreas. Un clearing. Sí, así mismo. Para compensar. Y que está funcionando no por esta pandemia, ya de años anteriores también, con muy buenos resultados. Entonces eso es bueno también destacar lo bueno que se está haciendo. Quizás no tenga la publicidad que se requiera, pero nosotros que estamos en el día a día podemos decir que sí. Correcto, correcto. Me gustaría que después retomar lo que me estaba comentando recién de la presentación que hicieron ante parlamentarios exponiendo la situación. Pero antes de eso, doctor, permítame que yo le traslade una inquietud. Sí. Si con este bajón grande de dinero, de ingresos que tuvo el instituto en este primer semestre, tienen cubiertos los sueldos de junio, ¿por qué tendría el instituto problemas en el segundo semestre si a partir de julio todos los empleadores están obligados a poner todos los meses el aporte y encima pagar las cuotas de este trimestre que no se abonó? Es un razonamiento lógico el que planteas, pero no condice con la realidad, por lo que te había explicado anteriormente. Usted está previendo, uno, mora, porque cuando no hay dinero el empleador no puede hacer magia, y aparte usted está previendo menos cotizantes por la caída de empleados, funcionarios activos. Así mismo, esa es la respuesta correcta, y los que están, muchos de ellos se acogieron a este beneficio y hay otros que no se acogieron, que es lo que estamos tratando de socializar y de concientizar a la gente que se acerque y que se acoja al beneficio de la financiación de 18 meses, para que no estén en calidad de mora. Correcto, correcto. Y al caer los ingresos previstos para el segundo semestre, el descalce estaría más o menos en, me dijo usted, 320, 350. Si se mantiene la merma del 40%.
estaríamos con un descalce de 320 millones de dólares de un total ideal presupuestado de 1.200 millones de dólares. Correcto. Lo que no se cubriría de ese dinero serían 300 y un poco más de millones de dólares. Así mismo. Ahora, de conseguir el instituto ese dinero, las operaciones del instituto, ¿serían las normales, las planificadas antes del COVID o ese 350 millones de dólares que hoy es el descalce no prevé las inversiones y adquisiciones que van a quedar congeladas? Prevé una merma Okay. interesante y una prioridad a la parte de salud. Lo que probablemente vamos a dejar de lado o en suspenso va a ser la terminación de varios hospitales que tenemos y la compra de todo el equipamiento que requieren estos hospitales. Correcto. Que no sería lo ideal y no queremos eso, porque necesitamos fortalecer la descentralización de la atención de los servicios que presta hoy el Instituto de Previsión Social. Y qué mejor que tener un hospital regional en cada cabecera departamental. Ok. Y en una escala de 1 al 10, esa descentralización y la presencia de hospitales en en las cabeceras departamentales, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo está el instituto? Se avanzó bastante. Hay que reconocer el gran esfuerzo que hicieron los gobiernos anteriores a partir del 2013 realmente. Y eso ha permitido de un total de 25, 30 hospitales del interior del país, estamos a más de la mitad y tenemos otro 40% a punto de terminar. De acá a diciembre estaba proyectado terminar casi 6 hospitales más y dejábamos otros 5 o 6 para el año que viene. Okay. Y esto que estaba para el año que viene ya queda un poco más relegado y lo que está acá estamos todavía peleando, viendo qué alternativas podemos manejar para poder terminar lo que ya está en un 70-80% de avance de obra. Correcto, correcto. Doctor, el descalce del IPS para este segundo semestre 2020 fue un tema muy mediatizado durante esta semana y me gustaría hablar sobre eso, pero permítame pedirle alguna información antes sobre el IPS. Por ejemplo, ¿cuántos cotizantes activos tenía el Instituto de Previsión Social antes de la pandemia? Cercano a 700.000 aportantes activos. Cercano a 700.000 aportantes activos. Correcto. Trabajadores que de su salario mes a mes aportan al instituto. ¿Y usted cree qué porcentaje de estos 700.000 quedarían inactivos porque fueron despedidos o porque fueron suspendidos a partir de esta pandemia? Y la estadística arroja un porcentaje del 20 al 25%. Entre el 20 y el 25% de trabajadores formales, cotizantes del IPS, perderían sus trabajos o quedarían suspendidos y dejarían de seguir aportando para jubilación. No quiero decir que perderían, porque no me gusta esa palabra. Okay. Pero sí podemos decir de que puede haber una cesación, una suspensión, que de hecho se está dando. Correcto. Y algunos de ellos están ya volviendo a las actividades. En la medida que avanzamos en las fases de que establece el Ministerio de Salud, hay mayor reactivación económica. Entonces, tenemos que ser optimistas en pensar de que el Ministerio y la conducta ciudadana va a permitir que se vayan superando las distintas fases hasta llegar a la normalidad. Pero también los estudios de los analistas nos indican que el mejor escenario, aunque se dé ahora entre agosto, septiembre, octubre, la reactivación real de la economía se va a dar a partir de enero, febrero del año que viene. Entonces no podemos agarrar y no manejar realidades. Correcto. Y la realidad es que hay que acompañar a los empresarios y a los trabajadores. El Instituto de Previsión Social tiene la obligación de darle el soporte en la medida de nuestras posibilidades también. Correcto. Y lo estamos haciendo así. Las directivas del gobierno nacional son esas. Okay. Y entiendo también que los
aportantes, los jubilados, que también son los verdaderos dueños del instituto, entienden esa realidad y valoran y ven el esfuerzo que estamos haciendo. Nosotros tenemos una administración, Federico, absolutamente de puertas abiertas, absolutamente transparente. Hemos dialogado con más de 20 sindicatos que tiene el instituto. 20 sindicatos tiene el IPS. Así mismo. ¿Qué cantidad? Y los jubilados también están muy bien organizados. Tienen casi 7, 8 organizaciones. Correcto. Entonces 20, a todos les escuchamos. Del día 1 de que asumimos la administración. Correcto. Doctor, permítame una pregunta. 700.000 cotizantes activos antes de COVID. Esos 700.000, ¿qué porcentaje representa del universo de trabajadores? 20%. El 20% de la población económicamente activa cotiza en IPS. 20%. Y hay un 80% que no cotiza. Y te diría más, te diría que eso fluctúa como todo, ¿verdad? Hay meses o hay semestres que estamos en un 22, subimos a un 24, después bajamos otra vez a un 21%, pero estamos arriba del 20%. Y hay otros estudios que dicen que de cada 10 trabajadores formales, solamente 4 aportan al Instituto de Previsión Social, siendo que por ley 10 de 10 tiene que ser. Cuando me dice formales significan inscriptos en el Ministerio del Trabajo. Así mismo. Pero 6 de cada 10 inscriptos en el Ministerio del Trabajo no aportan al IPS. Y yo no sé si todos están inscritos, ni siquiera en el Ministerio del Trabajo. Entonces, ¿cuál es el concepto de formales? Que la empresa está constituida, que la empresa declara, de 10 que tiene, declara 4. Correcto. ¿Me explico? Correcto. Entonces hay que crear conciencia en la ciudadanía, en los trabajadores, en los empleadores, de la importancia de cumplir con la ley, no solamente en la declaración total de los trabajadores que tiene una empresa, sino así también en la declaración del cobro real de sus salarios. Porque de estas 4 personas, de estos 4 trabajadores que están cotizando con nosotros, no todos aportan el valor real de su salario. Y te diría que 3 de ellos aportan solamente sobre el salario mínimo y 1 declara el valor real. Entonces ahí hay una... Significa que de estos 700.000 cotizantes activos, un alto porcentaje cotiza sobre salario mínimo. Así mismo, y que estaría arriba de los 500.000. Arriba de las 500.000 personas. Doctor, por cada cotizante que tiene por cada trabajador cotizante que tiene el instituto, ¿cuántas personas promedio por trabajador cotizante son beneficiarios del programa de salud del IPS? Entre 1 y media. Pero la ley es clara, establece el cotizante. Correcto. La esposa dependiente económicamente, o el esposo dependiente económicamente, los hijos menores de edad y los padres. Entonces, ¿qué pasó en enero de este año? En la primera semana de enero nosotros habíamos depurado nuestro listado de beneficiarios, donde había un grupo importante de casi 60.000 personas que pagaban IVA, que eran profesionales, que estaban ejerciendo su profesión y pagando su IVA mensualmente y su renta personal anualmente. Significa que no son dependientes económicamente del cotizante. Así mismo. Entonces, en septiembre cuando entramos nosotros recibo un informe y me dicen tenemos 60.000 personas en esta situación. Le comenzamos a notificar diciéndole, señor, usted no es dependiente económicamente del marido, de la esposa, de la persona que corresponda. Porque usted está acá ejerciendo su profesión de odontólogo, de ingeniero, de arquitecto y está pagando IVA. Muchas veces su IVA era el doble o el triple de un salario mínimo. Ok. Ante esa situación, comenzamos a notificar y mucha gente viene y se retira voluntariamente de su categoría de beneficiario.
Y quienes no voluntariamente, el IPS los excluyó. Después de un trabajo de casi 4 meses de notificaciones y de comunicación, donde de 60.000 bajamos a 22.000. Y de esas 22.000 no acusaron recibo, por decirlo así. Correcto. Y sacamos una resolución y dimos de baja. Y ahí se creó un poco un tumulto esa semana. Recuerdo. Ahora permítame, doctor, esas personas no estaban en falta. ¿Quién sabía que yo no podía ser beneficiario porque no estoy en situación de dependencia económica de mi marido o de mi esposo que es cotizante? Federico, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Eso está establecido en la ley. Y el aportante, te aseguro que conoce muy bien sus derechos y sus obligaciones. A partir de que se comenzaron a hacer ciertos controles cruzados con la Secretaría de Tributación, con aduana, que es otro segmento que después te explico, y con otras instituciones del gobierno, comenzamos a hacer una depuración de nuestro listado, porque hay gente que está haciendo uso y abuso de un beneficio que no le corresponde por ley. Ok, dígame, ¿cuántos beneficiarios en total tenía antes de la depuración el programa de salud del IPS? Y casi 1,5 millones. Correcto, y restaron 60.000. Restamos 60.000, de los cuales 40.000 en forma voluntaria y 22.000 que se acercaron, y que nosotros sacamos una resolución y le dimos de baja forzosa. Correcto. Quiere decir que en este momento casi 1.500.000 personas tienen que ser atendidas porque son beneficiarias del programa de salud del Instituto de Previsión Social. Así mismo. Y tenemos 123 locales en todo el país. Correcto. Pero ¿qué pasa? Y hay que decir las realidades. Por eso el día 1 que asumimos la administración, yo dije, no voy a ser un presidente de escritorio. Voy a salir a recorrer todo el país, a conocer la realidad del país y a tratar de mejorar esa atención que se merecen nuestros jubilados, nuestros aportantes, nuestros beneficiarios. Tanto es así que a estos 9 meses que estamos al frente ya hemos recorrido más de 15.000 kilómetros. Hemos recorrido más de 50 instalaciones, nos quedan más de la mitad todavía por recorrer y hay muchísima necesidad que hay que satisfacer, que hay que escucharle a la gente de la zona, ver su realidad y ver dentro de nuestras posibilidades cómo podemos hacer para cuanto antes mejorar esa calidad que se merecen todos nuestros aportantes. Correcto. Volvamos a la necesidad financiera que tiene el instituto. ¿Cuál cree usted que hubiese sido la mejor salida a este problema? Quizás lo que me habían manifestado algunos senadores en el día de la semana pasada, donde nos dijeron faltó más socialización, faltó comunicar mejor las necesidades. Pero la realidad es una, y no es solamente una realidad que afecta al IPS, sino que afectó a todos, a los empresarios, a los trabajadores, a los comerciantes, a los colegios, a todos nos afectó. Nosotros hemos enviado por los canales pertinentes toda la información que se nos ha requerido a través del Ministerio de Hacienda, al Ejecutivo, a los representantes de los miembros que conforman el Consejo de Administración. Hay gente de la FEPRINCO, hay gente de los jubilados, hay gente de los trabajadores, hay gente del Ministerio de Salud, del Ministerio del Trabajo. O sea, institucionalmente hicimos todos los deberes. Y en forma paralela tuvimos que atender y seguimos atendiendo todas las necesidades básicas que se tienen que prestar. Ok. Respondiendo a tu pregunta directa, quizás no fue conveniente en una misma ley establecer la necesidad económica o financiera, más eventualmente introducir algunas cuestiones de fondo que también son necesarias de una... ¿Se está refiriendo al proyecto de ley del senador Ovelar? Así mismo. Ok. Este proyecto de ley hablaba de la necesidad de la incorporación de nuevos aportantes, porque en algún momento se escuchó decir cómo van a pagar el crédito que están solicitando, los 450 millones de dólares.
Y respondimos de que, por un lado, con los aportes que vayamos cobrando de la financiación a 18 meses. Ok. Y por otro lado, con el aumento de los aportantes, que podrían ser, por un lado, los funcionarios públicos que todavía no están con nosotros, la incorporación también de la parte patronal, que hoy por ley no tienen esta cobertura de salud y que le deberíamos de dar. Ahí hay más de 65.000 empresarios que multiplicado por 2 como mínimo nos darían un número de casi 130.000. En funcionarios públicos estaríamos cerca de los 200.000. Allá nos vamos a 320.000, 330.000. Y después hay un gran segmento de la sociedad que son los trabajadores independientes, que no tienen ningún tipo de cobertura y que son más de 1.800.000. Abogados, odontólogos, etc. Que obviamente no se puede hacer el ingreso de todos de una. Esto tenía que ser en forma escalonada, año por año, ver un porcentaje de cada segmento para no dejarle a nadie fuera de esta posibilidad, porque mucha gente quiere tener la cobertura del IPS. Creo y estoy convencido que tenemos el mejor sistema de salud del país. Tenemos los mejores médicos, los mejores equipos. ¿Nos damos abasto? Y no, es una realidad. Y tenemos que seguir invirtiendo en tecnología, en capacitación y en el mejoramiento de nuestras instalaciones. Tenemos que hacer una fuerte apuesta a la descentralización. No puede ser que una persona de Pedro Juan Caballero tenga que venir hasta la capital para dar a luz su hijo, una señora. Y hoy es una realidad. Ok. O mejor dicho, hasta hace 15 días atrás era una realidad. Correcto, correcto. Doctor, volvamos al punto. Voy a hacer un resumen y dígame si estoy en lo correcto. El proyecto de ley que presentó y después lo retiró el senador Silvio Ovelar pretendía, en primer lugar, que los fondos de jubilación del IPS le hagan un préstamo al programa de salud del IPS. A través de un fideicomiso. A través de un fideicomiso. Es como que una mano le preste a través de un fideicomiso a la otra mano. Y el IPS, para honrar ese préstamo y devolver esa plata, lo que pretendía es aumentar la cantidad de beneficiarios de su programa de salud, Sí. a través de la incorporación de funcionarios públicos, en primer lugar, la patronal en segundo lugar y los trabajadores independientes en tercer lugar, que abonarían el seguro médico, no la jubilación. La jubilación ya está hoy habilitada para el número 2 y número 3. Para profesionales independientes y para patronal ya está habilitado. ¿Y sabe cuánta gente se acoge a ese beneficio? ¿Cuántos? 900 personas. En total, 900 personas nada más. ¿Por qué? Porque buscan la cobertura de salud. La gente está más entusiasmada en tener la cobertura de salud antes que tener la cobertura de una jubilación. Correcto. Ahora, este sistema de ley le llamaba al seguro de salud IPS obligatorio. Claro, ¿Correcto? Correcto. Seguro obligatorio para, Sí. para estos tres estamentos. Y con la incorporación de esos nuevos cotizantes al seguro de salud a través de este sistema de salud obligatorio IPS, el IPS recauda y puede devolver el dinero a los fondos de jubilación. Así mismo. La pregunta es, si hoy el IPS no da abasto sin estos nuevos asegurados al programa de salud, ¿cómo el IPS puede atender a esta gente si esta gente se incorpora? Terminando todas las obras que tenemos. La culminación de estas 6 obras este año, más otras 6 el año que viene, y el fortalecimiento de una apuesta fuerte en informática, en tecnología y en capacitación, va a permitir una incorporación gradual, escalonada, de por lo menos del 15 al 20% por año. Nosotros no estamos planeando que esto sea de una. Ok, estas personas en total, ¿cuánto significan? Estamos hablando de 300.000, entre 300.000 y 400.000. Estamos hablando de la parte patronal, 130.000. Ok, De los funcionarios públicos, 200.000. correcto. Y de los trabajadores independientes son más de 1.800.000, que tampoco podemos de una incluirla a todos. Pero sí podíamos hacer
una forma escalonada, consensuada, debatida, para que se vayan incorporando. En más o menos 6, 7 años, todo este universo. Digamos que los 2 primeros antes. Correcto. Y los trabajadores independientes en forma escalonada. Correcto, correcto. Pero este proyecto de ley finalmente se retiró. Así es. Entonces, ¿usted considera que este proyecto de ley era una alternativa más viable que la situación en la que está ahora el IPS, teniendo que pedirle dinero prestado a los bancos? Que tampoco estamos permitidos. Tiene que salir una ley especial que nos permita sacar. Ok. Y cuando a una tasa de interés probablemente superior a la que nosotros proponíamos a través del fideicomiso. Correcto. Nosotros proponíamos una tasa de interés que sea superior a lo que los bancos hoy pagan a plazo a la vista, más el 1%. Ok. Si nosotros nos vamos y solicitamos una línea de crédito, podemos estar hablando de una tasa de interés del 8, del 9, del 10%. Nos salía el doble de caro. Y lo peor de todo es que el dinero que le iban a dar es del IPS. El banco le va a prestar al IPS el dinero que el IPS coloca en los bancos a 4%. Es así. Doctor, el Banco Nacional de Fomento, ¿es una opción o la Carta Orgánica no le permite hacer un préstamo al IPS, al Banco Nacional de Fomento? O sea, que el IPS le presta al banco. No. Que el IPS se calce con un préstamo del BNF. El BNF tiene permitido prestarle al IPS. Perdón. No. ¿El Banco Nacional de Fomento tiene permitido prestarle al IPS? No tiene permitido. No. Tiene que salir una ley especial que permita. Y tiene otro problema. La capacidad máxima de línea de crédito que puede conceder el Banco Nacional de Fomento me dicen que está en el orden de 30 millones de dólares. Y nuestra necesidad básica es 320. Aún saliendo una ley que le permita al Banco Nacional de Fomento fondear esta capacidad mínima de 320 millones, ¿no tendría el Banco Nacional de Fomento capacidad para darle ese dinero al IPS? Y habría que ver cómo están ellos con los fondos, ¿verdad? Nosotros eventualmente, como acabas de decir, podríamos hacerle un depósito a la vista y ellos estarían eventualmente utilizando esos fondos. Dejaríamos a la vista o a plazo por la misma cantidad de tiempo que vamos a requerir el crédito. Correcto. ¿Cuál cree usted que es lo más conveniente en este momento? ¿Ver de que se vehiculice ese préstamo a través del Banco Nacional de Fomento, ley mediante, o directamente la banca comercial local? Banco Nacional de Fomento. Porque entiendo que podemos llegar a conseguir una tasa de interés inferior a la que nos puede ofrecer otro banco privado. Correcto. 1 punto, 2 puntos en un monto grande como estamos hablando de 300, 320 millones de dólares hace la diferencia. Y más todavía cuando es a largo plazo. Correcto. Doctor, durante toda la semana, este tema del que estamos hablando se mediatizó mucho y además generó, seguramente usted coincide conmigo, que los ánimos se caldeen. A través de las redes sociales hubo mucho ruido respecto a esto y yo entiendo que la gente piense mal de cuando se habla de tocar. La gente se recordaba de 1990, los préstamos a los bancos, etcétera, etcétera. Y se caldearon un poco los ánimos. La pregunta que quiero hacerle, ¿usted cree que desde el gobierno o tal vez desde el propio Instituto de Previsión Social se comunica mal o de manera insuficiente y eso genera o puede llegar a generar que una mecha encienda un conflicto social? Eso y quizá un poco también la mala fe de ciertos sectores, ¿verdad? ¿Quiénes? Y aquellos que buscan incidentar aquellas explicaciones claras y transparentes que tratamos de hacerlo en forma constante, diaria. Y ya me ha tocado en estos 9 meses donde yo he realizado ciertas declaraciones y finalmente veo que
cuando se transcribe en los medios de prensa sale diferente a lo que me expresé. Entonces interpreto que no se transmitió tal cual yo había manifestado. Quiero seguir con este tema financiero porque es realmente preocupante y preocupa tanto a empleadores, trabajadores y jubilados. Pero permítame hacerle una pregunta personal y después continuamos con este tema del descalce y los 320, 350 millones de dólares que el IPS necesita para seguir operando. Usted está en el medio. Por un lado está el gobierno, el presidente de la República, sí, quien le ofreció el cargo, quien lo nombró como presidente del instituto. Y por otro lado, los verdaderos propietarios del IPS, que son los trabajadores, los empleadores y los jubilados, que ven cómo desde la política se quieren tomar decisiones sobre los fondos del IPS, personas que posiblemente nunca en el futuro vayan a necesitar de la jubilación del IPS. ¿Sí? ¿Cómo se siente usted estando en el medio? Confiado. Confiado porque, respondiéndote del lado del presidente, me une una amistad de años con él. Hemos trabajado juntos varios años. Conozco los principios y la moral que tiene. Creo que compartimos esos mismos principios. Jamás me ha pedido que haga nada que esté fuera de la ley. Al contrario, siempre dentro de lo que establece la Constitución Nacional y las leyes. Y del lado de los trabajadores, tengo el carácter de chico de siempre buscar el consenso dentro del disenso, de agotar siempre el diálogo, respetando al prójimo, respetando sus derechos y brindándome al 100%. Del día 1 hemos abierto la puerta y hemos dialogado con los más de 20 sindicatos, hemos dialogado con todos los representantes de los jubilados, hemos buscado mejorar y optimizar nuestra gestión de servicio al frente de la institución con calidad y calidez. Hemos recorrido 15.000 kilómetros, como te dije, y en estos 9 meses, ni del lado del Ejecutivo, ni del lado de los jubilados y de los trabajadores, he sentido una presión que haga que tenga que renunciar a mis principios morales y mis principios de buen ciudadano. ¿Y si recibe esa presión? Doy el paso al costado. Doy el paso al costado. Doctor, usted me dice, me interesa mucho estar en contacto con los trabajadores. Durante casi toda esta semana que está terminando, en tapa de los periódicos, quieren aprovecharse de los fondos del IPS, quieren fundir el IPS. ¿Cómo cree usted que trabajadores, aportantes y jubilados se sienten ante tanta presión de que esto puede quebrar? Estamos lejos de eso. Y ellos saben. Están nuestros reportes mensuales. Nosotros dialogamos semanalmente. Si nosotros tuviésemos una administración donde era a puerta cerrada, yo entendería tu pregunta y hasta te daría la razón. Pero nosotros no somos así. Nosotros somos transparentes, somos directos, buscamos el diálogo, buscamos el consenso. Si la gente no viene, nosotros vamos. Pero de todas maneras, más allá de la transparencia de la gestión, hablando de sentimientos y de emociones, el trabajador cuando ve un titular, ¿qué tiene? Miedo, ansiedad, preocupación. Correcto. Y sabe que si me llama, yo le atiendo. Y sabe que si golpea mi puerta, yo le recibo. Y sabe si me dice, te necesitamos acá en tal reunión, yo me voy. Correcto. Doctor, terminado el año 2020, supongamos que usted consiga los 350 o 320 millones de necesidad básica para el segundo semestre. Sí, señor. ¿Qué va a pasar en el año 2021 cuando la economía empiece a recuperarse
y el IPS de a poco empiece a recuperar cantidad de cotizantes que ha perdido durante el año 2020. ¿Qué va a pasar con las finanzas del IPS durante todo el año 2021? Teniendo en cuenta que este proyecto de ley que prevé la incorporación de nuevos asegurados para el programa de salud posiblemente esté trancado. Sí, pero somos optimistas, Federico. Creemos que con una buena gestión, con transparencia, con credibilidad, con diálogo, con apertura, buscando, como te dije siempre, el consenso dentro del disenso y respetando al prójimo, respetando a los verdaderos dueños, se puede lograr muchas metas. Vamos a fortalecer no solamente la finanza del Instituto de Previsión Social, vamos a fortalecer el servicio. ¿Cuál es el mayor y mejor capital que tiene hoy el Instituto de Previsión Social? Su gente. Es el verdadero capital. El aportante, el asegurado, el beneficiario, el jubilado, los funcionarios. En una escala de 1 al 5, donde 5 es excelente y 1 es pésimo, ¿cuál es la calidad de servicio que usted cree que ese asegurado hoy está recibiendo cuando acude al IPS? 3. Aceptable, regular. Bueno. Y podemos mejorar más. Ok, doctor, yo tengo que ir a una pausa, pero cuando vuelva a la pausa, quiero que usted me responda una pregunta. Los fondos de jubilación del IPS, a partir de la actual Carta Orgánica del IPS que establece cuántos años tiene que aportar un cotizante como mínimo para poder jubilarse, cuál es la edad mínima para que se pueda jubilar una cotizante, un cotizante, a partir de esos cálculos actuariales y la Carta Orgánica del IPS tal como está hoy, ¿para cuántos años más hay fondo para seguir pagando la jubilación, teniendo en cuenta que la tendencia del futuro es bajo crecimiento de la tasa poblacional y mayor longevidad de los jubilados? ¿Cuántos años más nuestro sistema de reparto se puede mantener así como está hoy el IPS? Me responde eso, por favor. ¿Cómo no? Después de la pausa. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el doctor Andrés Gubetich. Continuamos con el doctor Andrés Gubetich. Andrés, habíamos dejado una pregunta pendiente. Así es, Federico. Y bueno, respondiéndote, según los informes actuariales que hemos recibido en el mes de diciembre del año pasado, la proyección de la sostenibilidad de nuestro fondo de reserva estaba proyectado para el año 2044, 2046. Había algunos que decían el 2044 y otros que decían 2046. Es decir, 24, 26 años a partir de ahora. Así mismo. Pero eso era previendo un crecimiento estanco mínimo como el que se tiene ya hace décadas. Por eso la importancia, la necesidad de mejorar la cantidad de aportantes que tenemos, que tiene que ir acompañado necesariamente de un mejoramiento del sistema de salud, en infraestructura, en equipamiento, en capacitación. Ambas cosas tienen que ir de la mano. ¿Dónde está nuestro verdadero capital para tener una proyección que supere el año 2044 y podamos llegar al 2060, 2080, en esos 6 trabajadores que no aportan? La evasión. En esos 1.800.000 profesionales independientes que no aportan. Y en esos más de 200.000 trabajadores o funcionarios públicos que tampoco aportan. Ahora, hoy, yo aportante, ¿a partir de qué edad me puedo jubilar? 60 años. A partir de 60 años. Y para llegar al 2060, ¿habría que modificar eso a qué edad? Teniendo en cuenta que lo que hoy vive un jubilado es mucho más de lo que vivía un jubilado, gracias a Dios, ¿verdad? Así mismo. Cuando se previó en el año
hace 70 años atrás, nos había previsto, mejor dicho, de que la gente viva más de 60 años. Hoy la gente vive 70, 75, 80 años. El promedio de vida está por arriba de los 80 años. Entonces, por eso es que hay que buscar una fórmula, y yo estoy totalmente de acuerdo que hay que socializar, que hay que transmitir, que hay que comunicar mejor y que hay que fortalecer a la institución. El Instituto de Previsión Social, reitero, brinda la mejor calidad de servicio de salud y tiene el mejor sistema jubilatorio del país. Depende de nosotros fortalecer al instituto, creando conciencia, dialogando y buscando el consenso de todos los objetivos y metas que nos hemos propuesto, con transparencia, con gestión, con honestidad. Así lo hicimos, así lo hacemos y así lo vamos a seguir haciendo. Y el día que no sea así, vamos a dar el paso al costado. Doctor, tengo muchas preguntas que quedaron sin que yo se las pueda hacer, pero se terminó el tiempo del programa. Muchas gracias. Un gustazo poder conversar con usted aquí en Líderes. Federico, el honor y la gratitud de mi parte hacia tu persona, a tu programa y a toda la audiencia, mi saludo y respeto. Muchas gracias, doctor. Señores, esto fue Líderes. Buenas noches.